Cada día, amigos, nos estamos acercando más a la salida del capítulo 3 de Poppy Playtime, y en esta ocasión nos encontramos con el análisis completo a todos y cada uno de los nuevos datos sobre el ARG que nos llevan directamente al Chapter 3. Así que, amigos, sean bienvenidos a las Playtime News, donde vemos las mejores noticias de Poppy Playtime y Project Playtime. Yo soy Infinity Game, como ustedes ya lo saben, y acompáñenme en esta ocasión a ver todo lo que tiene que ver con el capítulo 3 en el ARG actualizado. Comencemos. Ok, amigos, comencemos pues con el análisis completo y una pequeña explicación acerca del ARG. Como ustedes saben, a lo largo de estos últimos meses, la gente de Moff Entertainment reveló una página web donde podemos ver cosillas y datos ocultos para poder, digamos que, descifrar cosas que van a ocurrir en el capítulo 3 o para poder entrar un poco más cerca a todo lo que viene siendo la historia de este nuevo capítulo. Lógicamente, esto lo vimos por primera vez hace ya bastante tiempo, y para que se hagan una idea de qué va esto con lo que les voy a mostrar el día de hoy, pues seguramente ustedes recuerdan las cámaras de seguridad que podíamos entrar a una página web, y pues básicamente ahí vamos viendo cosillas, vimos la mano de Mommy, etcétera, etcétera. Pues todo eso ya ocurrió en el pasado y resulta que pues eso ya no se va a mover para absolutamente nada. Con esto a lo que voy es que básicamente ese ARG de las cámaras quedó en el pasado, ahorita solamente está enfocado en este nuevo ARG. Y lógicamente, amigos, en este nuevo ARG pues ya todos conocemos la página, la cual es playtimeco.org, en la cual vamos a encontrar diferentes documentos y cosillas que ya les he mostrado anteriormente en el canal. Estas cosas pues básicamente son detalles del capítulo 3 y de la historia del juego. Aquí lo que ocurrió es una verdadera locura, ya que parece ser que en los archivos podemos encontrar nada más y nada menos unas cartas que vendría siendo la parte 1 y parte 2, donde está hablando un tal Joel con el Dr. Thomas Clark. Que para la gente que no sepa quién rayos es Thomas Clark, pues es la persona que le dio cáncer en su momento cuando vimos el VHS de Bron en el, pues básicamente, canal de Moff Entertainment, ya que este no ha salido en ninguna parte del juego. Thomas Clark era una persona que se enfermó y que se, digamos que, dispuso a ser uno de los nuevos juguetes de Poppy Playtime. Lógicamente, él lo que quería era que experimentaran con él para, de cierta forma, hacerse inmortal y pues básicamente ya librarse de lo que vendría siendo su enfermedad. Ahora bien, varios de ustedes se estarán preguntando todo esto que tiene que ver con la historia del juego y por supuesto que tiene de relación con el capítulo 3. Para empezar, el departamento de donde viene esta carta pues es de nada más y nada menos que del Playker, además de que fue firmada por uno de los personajes más importantes y sobre todo más macabros de todo Playtime Co., Late Pierre. Y por supuesto, lo más perturbador de esta pequeña nota, que hablan acerca de un incidente que ocurrió con uno de los niños huérfanos que se encontraba en el Playker. Al parecer tuvo algunas quemaduras bastante graves y tuvo que salir de la zona donde se encontraban pues lógicamente que se encontró bastante mal. Así que, amigos, leamos la nota, que lógicamente les quiero aclarar no está completa, ya que al parecer, como están viendo en su pantalla, se encuentra cortada. No podemos ver la respuesta del mismísimo Dr. Thomas, solamente podemos ver lo que estaba comentando Joel, así que pongan mucha atención. Thomas, tenemos que hablar. Aún intento que todo encaje. ¿Tienes alguna actualización en Theodore? Lo último que escuché es que lo estaban llevando a la ambulancia. Eso fue hace media hora, creo. Supongo que algo es algo. ¿Tenemos algo de información sobre lo que le ha pasado? Dios mío. Ese pobre niño. He visto las quemaduras mientras lo estaban llevando a otro lugar, pero nadie sabía lo que estaba pasando. Algo sobre yéndose a escondidas de Home Sweet Home. Tiene 7 años, ¿cómo podría él saber lo que estaba haciendo? ¿Estás sugiriendo lo que creo que estás sugiriendo? No lo sé, siempre ha sido un poco raro, difícil de echarle un ojo encima, pero eso es extraño, no he escuchado sobre eso. Tal vez estás en lo correcto. De cualquier manera, solo estoy agradecido de que los empleados de seguridad hayan ido a calmar las cosas. No tengo ni idea, no quiero saberlo para ser honesto, seguramente eso no va en mis instrucciones sobre el resto del staff del Playcare de esta mañana. Hablando de eso, debería irme. Hoy es el día de plástica y voy a necesitar unos cuantos minutos para tener de vuelta mi cara feliz para los niños.
Si consigues algo más de información sobre la situación de Theodore, ¿podrías hacérmelo saber? Gracias Thomas, iré a registrarme contigo en la hora del almuerzo. Después de escuchar toda la parte de Joel hacia Thomas, de todo lo que le estaba preguntando y esta pequeña conversación que surgió, lógicamente no podemos saber qué es lo que le iba contestando poco a poco Thomas, ya que está completamente subrayado todos sus diálogos. Sin embargo, podemos llegar a la, digamos que conclusión, que ocurrió un incidente bastante importante en el Playcare, donde un niño de 7 años se terminó quemando pues diferentes partes del cuerpo y posteriormente fue llevado a un hospital. También se menciona que pues no se sabe qué fue lo que ocurrió, no se sabe al 100% qué rayos estuvo pasando, el niño estaba haciendo cosas al parecer, y también menciona que pues el niño cómo iba a saber que estaba haciendo lo que estaba haciendo. Y es por eso amigos que les tengo una pequeña teoría de qué pudo haber pasado con el niño en ese momento, ya que pues se puede relacionar con algunos sucesos que estuvieron ocurriendo en estos días en Project Playtime, Poppy Playtime capítulo 2 y por supuesto el suceso del pequeño. Si ustedes bien recuerdan, en el capítulo 2, en la zona de los juguetes que pues prácticamente estaban desechados, justamente cuando encontramos a Daisy la flor, su cartel prácticamente y varios objetos más, encontramos un juguete desechado conocido como Owen, que básicamente este era una especie como de hornito donde prácticamente se podía cocinar, una estufa básicamente. Pues este juguete fue desechado porque provocó varias quemaduras a diferentes niños, porque lógicamente no lo sabían utilizar y parece ser que fue cancelado y pues ya no se terminó vendiendo y fue desechado. En este caso lógicamente, para que Owen pudiese llegar a salir al mercado, tuvieron que haber pasado diferentes pruebas, pues seguramente la gente de Playtime Co decidió probarlo con los huérfanos del Playcare. Así que no sé ustedes qué piensan al respecto, pero también tiene mucho sentido esto, ya que si ustedes recuerdan bien, pues actualmente en Project Playtime hay una temporada, la temporada número 3, la cual involucra a este personaje y a otros personajes relacionados, los juguetes desechados. Pero bueno amigos, no sé ustedes qué piensan de esta teoría, de lo que pudo haber pasado en ese suceso, déjenmelo acá abajo en los comentarios. Pasemos pues amigos a otra cosa súper interesante del capítulo 3, que también tiene que ver con este nuevo ARG, ya que se revela una nota bastante interesante, la cual nos habla de lo siguiente: actualización sobre la muerte de él, no dice quién es la persona, número de empleado del personal de Playtime Co, tampoco nos dice su número, consulte también el informe policial adjunto. El informe de forense determinó que la causa de muerte fueron múltiples sobrepunción abdominal, heridas que provocaron una pérdida de sangre catastrófica y mortal. También me dijeron que probablemente llevaba muerto varias semanas antes de que alguien lo encontrara. Dado, y ahí pues prácticamente no nos muestra absolutamente nada. Antes de que preguntes, no quedan detalles sobre esto entre tú y yo y por supuesto no nos mencionan quién. Y por último le pone a Late Pierre que qué quieren hacer con esto. En resumen prácticamente amigos, uno de los empleados de Playtime Co falleció por una especie de dolor abdominal en el estómago y básicamente pues la gente ocurrió ahí como el caso policial, estuvieron investigando y le estaban preguntando a Late Pierre que qué quieren hacer con el cuerpo básicamente, o con el suceso que está ocurriendo en ese momento. Aquí me imagino un poco si ya estamos entrando en el capítulo 3, que se refieren también al nuevo monstruo. Si ustedes recuerdan bien, en la última imagen que estuvimos analizando, donde parecía que había mini Joy Toy, como es que se le llama hoy en día al personaje, por varios fragmentos que hemos visto esta frase, pues básicamente podemos apreciar que parece ser que este personaje podría incrustar dentro de las personas, pues básicamente a los mini Joy, que los llamaremos de esta forma hasta que se revele pues el nombre oficial. Y básicamente de esta manera lo que podría suceder con todo esto es que pues infectaba a los empleados de Playtime Co. Básicamente ocurría esto y tarde o temprano terminarían muriendo y nadie se daba cuenta porque posiblemente los podría llegar a controlar. Esto es una locura totalmente, pero quién sabe, podría ser una de las habilidades que puede tener el nuevo enemigo de Poppy Playtime. Pero ustedes déjenme acá abajo en los comentarios qué creen que haya pasado realmente con la carta, quién es el personaje al que le pasó todo esto y sobre todo qué pues teorías tienen al respecto, porque siempre es bastante interesante escucharlos. Y ya para terminar con este video, la gente de Moff Entertainment nos muestra un nuevo cartel oficial de Poppy Playtime, el cual nos dice: empleados,
Como recordatorio, revise constantemente su correo electrónico mientras trabaja de manera segura y en total obediencia a las reglas descritas en nuestro cuaderno de orientación, y sobre todo no olvides estar feliz. Y bien amigos, lo interesante que ocurre en esta pequeña nota o este pequeño cartel nuevo es que básicamente aquí pues nos hacen por primera vez mención al libro o el cuaderno de orientación, donde se revelan todas las reglas y todos los sucesos que hay en Playtime Co. y por supuesto esto de estar feliz. Una cosa muy curiosa que también no lo quería agregar a estas Playtime News, pero al parecer tiene que ser integrado. Hace un tiempo se había filtrado que va a salir un libro de Poppy Playtime, específicamente uno llamado Orientation Notebook, que parece ser que va a tener relevancia con lo que acabamos de ver a continuación, y como pueden ver este nuevo libro es 100% oficial y va a salir el próximo año. Ya hice un video explicando todo absolutamente sobre este libro, pero lógicamente esto hay que tenerlo bastante presente. Parece que todo va a indicar a un momento tener que sí o sí comprar el libro para poder enterarnos un poco más de todos los sucesos de Poppy Playtime, y pues este nuevo cartel que seguramente lo veremos en el capítulo 3 y hacen referencia a los sucesos que vayan a ocurrir posteriormente. Así que amigos, muchísimas gracias por haber visto este video. No olvides dejar tu like, comentar, compartir, suscribirte si es que no lo estás, que se agradece demasiado. Y pues nada, estos serían todas las noticias, todos los Playtime News y todas las cosas del ARG nuevo de Poppy Playtime capítulo 3. Nos vemos en un próximo video porque se vienen cosas extremadamente interesantes del siguiente capítulo. Se cuidan, se bañan, chao.